La teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, interpretando bien las Escrituras, con el fin de que podamos conocerle para aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él. Bienvenidos sean todos ustedes a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Preparemos nuestras Biblias, abramos nuestra mente y corazón para recibir el estudio sistemático de teología. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé
alemanas aprendimos del zoológico de Dios. Aprendí que no tengo que ser sordo como el camaleón y tengo que escuchar a mi pastor, que es Dios. No tengo que ser como el caballo desbocada, sino como la ovejita y seguir a mi pastor, y que es Jesús. Como la serpiente, porque de controlar a mi vena. Aprendí que debo de ser como la paloma obediente y siempre regresar a los brazos del Señor. ¿Sabes cuántos libros tiene la Biblia? Te invitamos a nuestra nueva serie que se trata sobre el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. ¿Sabías cuántos autores fueron escogidos por Dios e inspirados por el Espíritu Santo para escribir la Biblia? Más allá de saber estos datos, queremos que te familiarices con la palabra de Dios, para que lo puedas conocer y aprender más de él. Trae tu Biblia. Encontrarás los tesoros y enseñanzas de Papito Dios. Te esperamos. Papitos, apoyen a sus hijos para que traigan la Biblia. Muchas bendiciones. Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. Muy buenas noches, amados hermanos, aquellos que están aquí presentes, Dios les bendiga, y aquellos que se han conectado, se están conectando a través de nuestras cuentas en las redes sociales, Dios bendiga sus vidas también. Tuvimos un problema técnico en el YouTube, así es que por esta noche puede pasarse a Facebook, que ahí se está transmitiendo normalmente, y en unas horitas o en un momento más, pues ya a lo que se acabe esta transmisión, se subirá al YouTube y podrán escucharlo tranquilamente, ¿sí? Este es un tiempo de estudio, como usted conoce, que en nuestra amada iglesia, la Iglesia Cristiana Dios es Fiel aquí en Quito, Ecuador, en la mitad del mundo, pues se realiza para edificación del pueblo del Señor, del pueblo de Cristo. Amén. Vamos a continuar con los estudios de teología sistemática, teología sistemática. ¿Qué tal estos estudios, hermanos? ¿Qué les ha parecido todos estos ya meses que hemos estado estudiando la palabra? Realmente son un reto y a veces hasta se puede volver un poco en el sentido pedagógico, digamos, un poco espeso, un poco pesado, pero vale la pena hacerlo despacio, con calma, y así poder tener un mejor entendimiento de los sucesos que se han dado en la Biblia y a través de la historia también, porque hay sucesos históricos que tal vez en la Biblia no se registran de una manera muy amplia, pero que son necesarios de entenderlos, conocerlos para saber qué es lo que estamos haciendo en nuestros días. Amén. Teología sistemática, en este tiempo hablando acerca de la Trinidad. Y la semana anterior pues concluimos con uno de los conceptos más importantes o de las premisas que se debe tener muy claro cuando se habla acerca de la Trinidad. ¿Cuáles son estas tres premisas? Dios, primero, ¿no? Dios es tres personas, acuérdese, si hablamos de Trinidad, es Dios es tres personas. Segundo, cada persona es plenamente Dios. Y tercero, hay un solo Dios. Estamos clarísimos, hermanos, ahí los que están conectados también. Tres conceptos: Dios es tres personas, cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Y es importante, y en esta noche vamos a revisar esto, es importante considerar algunos errores doctrinales en cuanto a negar la Trinidad, porque hay gente que se ha levantado durante cientos de años,
se ha levantado con esta premisa de coger y querer negar la Trinidad. Y hay errores en esto, y para esto es necesario hacer una revisión histórica. Así es que hoy tal vez usted dice, no, yo quería ser ministrado, hay que, no sé, que quebrantarme, no sé qué el Señor haga, ¿no? Porque el Señor es el que hace la obra, pero hoy vamos a aprender inclusive de historia con respecto a las cosas que se han escrito en la Biblia y a los concilios y cosas que se han dado para que hoy tengamos la palabra de Dios y podamos entenderla de una mejor forma. Entonces, realizaremos en esta noche una revisión histórica y vamos a ver errores que nosotros debemos evadir en cualquier pensamiento que suceda con respecto a esta doctrina de la Trinidad. Hay errores, hermanos, que la gente ha levantado y que quieren anular la doctrina de la Trinidad, y nosotros, los verdaderos cristianos, ¿cuántos cristianos están aquí? Mire, los verdaderos cristianos debemos quitarla, evadirla. Y los principales errores son los siguientes. Vamos con el primero. Esto se llama el modalismo, ¿sí? Hay un error cuando se quiere negar la Trinidad, y es el modalismo. El modalismo aduce lo siguiente, amada iglesia. Aduce que hay solo una persona en la Trinidad, una sola persona, o sea, ya no hay Trinidad en otras palabras, ¿sí? Que hay una sola persona que se nos presenta de tres modos diferentes o tres formas diferentes, por eso se llama modalismo, ¿sí? Una sola persona que se presenta de tres formas o de tres modos diferentes. Muchos han enseñado esto, de que Dios en realidad no es tres personas o no son tres personas distintas, sino una sola persona, y que se aparece a los seres humanos de diferentes modos o formas en circunstancias diferentes, en circunstancias distintas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento dicen Dios se aparece como el Padre. Miren. En los evangelios, esta misma persona, que es el Padre, según ellos, dice que esta misma persona divina aparece como el Hijo, pero que es la misma persona. Y obviamente lo relacionan con la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, se aparece en los evangelios como Jesucristo, pero es la misma persona que estuvo en el inicio. Una cosa es decir la misma persona y otra cosa es decir que es el mismo Dios. Es diferente. No es la misma persona, pero aquellos que sostienen el modalismo dicen es la misma persona. Y después, en el Pentecostés o después del Pentecostés, dicen esta misma persona se aparece como el Espíritu activo de la iglesia, ¿no? El Espíritu Santo que nosotros sabemos. A esta enseñanza del modalismo también se le conoce con otros dos nombres. Es necesario entender esto, hermanos, porque se nos va a presentar en algún momento de nuestra vida cristiana alguien que no entienda la Trinidad o alguien que niegue la Trinidad, y nosotros los verdaderos hijos de Dios necesitamos tener información, porque ¿y qué tal si le preguntan ¿y por qué? ¿Y por qué tres personas y un solo Dios? ¿Cómo mismo es de usted? ¿Qué le dice? No sé, así me dijeron que era. No, es necesario empezar a desmenuzar estas cosas. Yo sé que todo no se nos queda en la mente, pero gran parte de lo que se estudia, de lo que se enseña, va a quedar. Y usted, aunque sea, va a decir, vea, dame una semanita y yo ya me pongo filito y te explico cómo funciona este tema. ¿Sí? Entonces, se le conoce con otros dos nombres al modalismo. A veces se le llama sabelianismo. ¿Por qué se llama así? Porque es de un maestro llamado Sabelio, que vivió en Roma ya a principios del siglo III después de Cristo. Esos son más o menos entre el siglo III, siglo IV se empiezan a dar estas corrientes. Y este sabelianismo empieza en el siglo III después de Cristo. Otro nombre que se le da al modalismo también es monarquismo-modalismo, ¿ya?
¿Por qué monarquismo? Porque, claro, obviamente aquellos sostienen que Dios es uno solo, o sea, es una sola persona, más bien dicho, no uno solo, sino una sola persona, y que Él es el gobernante, ¿no es cierto? Y Él es el monarca. Listo, eso es lo que sostienen. Y bueno, el modalismo tiene un atractivo, parece bonito escuchar esto, ¿no? Claro, Dios es el monarca y eso se oye bonito, como que coincide con muchas cosas de las que nosotros como verdaderos cristianos pues conocemos. Y el atractivo de esto es ese deseo de recalcar que hay un solo Dios. Es como que van a recalcar el hecho de que hay un solo Dios, pero niegan que son tres personas. Y nosotros ya habíamos aprendido la semana anterior que negar una de estas premisas prácticamente es negar la Trinidad. Ahora, en Juan 14:9 hay algunos versículos. Voy a empezar por otro, por Juan 10:30, ¿sí? Aquellos que promulgan el modalismo, el monarquismo, el sabelianismo, ¿sí? Pueden aducir su respaldo en pasajes que hablan de un solo Dios, ¿no es cierto? Ahí está como su refuerzo donde dice que es un solo Dios. Pero también se toman de pasajes como el Juan 10:30, ¿no? Que dice el Padre y yo uno somos o somos uno, ¿sí? El Padre y yo somos uno, ¿listo? O en Juan 14:9 que dice el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. También es como que se apoyan en estos versículos. Sin embargo, en Juan 14:9, que es el último que vimos, simplemente puede significar que Jesús revela plenamente el carácter del Padre, no que no es una sola persona, sino que esta persona, que es Jesús, lo que está haciendo es revelando el carácter del Padre, pero no, de manera tácita ellos dicen, no, pues esto es una sola persona y se acabó. En Juan 10:30, que también leímos, si nosotros vemos el contexto de esto, ahí se afirma que el Señor Jesucristo realizará todo lo que el Padre le ha dicho que haga. Pero también pueden usarlo cuando dice en esa parte del Padre y yo somos uno, tal vez pensando, mire, es que de manera literal y superficial podríamos llegar a decir, no, pues es la misma persona, el Padre y yo somos uno. Bueno, pero hay una debilidad en el modalismo. ¿Sabe cuál es esa debilidad? Es que el hecho del modalismo tiene que, si dice que es una sola persona, entonces debería negar las relaciones personales que se encuentran en la Trinidad en muchos lugares de la Biblia. Hay relaciones que se dan entre el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, y entonces este modalismo tendría que decir que eso fue solo una ilusión, o cuando el Señor Jesucristo estaba orando al Padre, solo estaba soñando. Tendría que decir algo así para quitar esa esencia de que son más personas, que son tres personas y no una sola, porque hay evidencia. Por ejemplo, tendrían que negar que en el bautismo del Señor Jesucristo estaba el Padre y estaba el Espíritu Santo en forma de paloma. Decían, o sea, ¿cómo rebato eso? ¿Cómo borro de la Biblia, cómo borro del Evangelio aquellos versículos que nos enseñan que es tres personas? Entonces, ahí empieza a forjarse la debilidad de esto que se conoce como el modalismo. Ahora, también podríamos tomar como ejemplo cuando el Hijo, el Señor Jesucristo intercede por nosotros ante el Padre, pero el Espíritu Santo también intercede por nosotros en otros pasajes bíblicos. Entonces, ¿cómo puedo rebatir esto? Ahora, el modalismo, en última instancia, pierde toda esa esencia doctrinal cuando vamos a revisar la expiación de los pecados. Cuando revisamos la doctrina de la expiación y cuando se nos dice claramente que Dios envía a su Hijo, no se envía
a sí mismo, sino envía a su Hijo. Y el Hijo toma nuestro lugar y carga la ira del pecado, la ira del Padre, dice en la palabra, por el pecado de la humanidad. Y nos da claramente una idea muy clara y que no tiene cómo rebatirse, de que el Padre está ahí, que el Hijo está dando su vida en la cruz, que el Padre está siendo testigo de esa justificación, porque nosotros somos justificados ante el Padre por el sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde dejamos todo esto que está escrito en la Biblia? Porque el Padre fue testigo del sufrimiento de su Hijo. Eso nos dice en la palabra. Es que son 3 personas, no es una sola persona. En Isaías 53, vamos a leer Isaías 53, vamos al Antiguo Testamento, capítulo 53, versículos 10 y 11. En la Biblia dice así: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y el versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Quién verá? El Padre. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Eso lo hizo el Hijo, en la persona del Hijo. Además que el modalismo, aparte de todas estas debilidades que empieza a tener, el modalismo estaría en contra de la independencia de Dios, verán. Porque sabemos que hay una independencia de Dios, que quiere decir que Dios no depende absolutamente de nadie ni de nada. Y es que el modalismo estaría negando la independencia de Dios, porque si Dios es solo una persona, no tendría entonces la capacidad de amar como se ve que ama al Hijo y que lo ama desde antes de que las cosas existan. No, ¿a quién amaría si no existía, si es la misma persona? No tendría esa capacidad de amar, esa capacidad de comunicarse inclusive. Por consiguiente, entonces, ellos piensan que fue necesario la creación para que Dios pueda tener una relación con el mundo, con su creación, y entonces ya quedaría de lado la independencia de Dios. Y eso ya iría en contra de no solo de la doctrina de la Trinidad, sino de la doctrina de la independencia de Dios. Ahora, tal vez usted dice, pero ¿quién cree eso? Vea, no es tan lejano. En nuestros días hay congregaciones que creen esto. Una de ellas es, y le voy a decir con nombres, es la Iglesia Pentecostal Unida. Hay una denominación muy grande en el mundo, hay denominaciones pentecostales grandes, ¿no? Las Asambleas de Dios, las Iglesias de Dios, algunas iglesias que son movimiento pentecostal, pero este movimiento pentecostal que se llama Iglesia Pentecostal Unida es modalista en su posición. Yo recuerdo que hace algunos años alguna persona, cuando yo recién iniciaba en mi vida pastoral, podríamos decir, no es unos 20 años atrás, o un poco menos podría ser, alguien se me acercó y me preguntó esto: ¿tú qué crees acerca de la Trinidad? Es que es una pregunta muy importante para saber en dónde me congrego. ¿Tú piensas que Dios es una persona y que Dios es uno solo y que lo demás es energía? O por ejemplo, piensan que el Señor Jesucristo, como es que el Espíritu Santo es una energía por ahí. Y se dan este tipo de creencias, pero son antibíblicas, hermanos. O sea, bíblicamente quedan sin sustento.
O sea, si se estudia con seriedad la palabra de Dios, o sea, no así nomás de una manera eclesiástica, porque se dan ese tipo de enseñanzas eclesiásticas, no bíblicas. Por eso la importancia de estudiar teología sistemática. O sea, que se van relacionando temas, es una cadena, es algo sistemático, no así teología por estudiar teología. Hay algunos que estudian teología por estudiar teología y terminan siendo ateos. O sea, la verdad, porque no le encuentran sentido a las cosas. Por eso el hecho de estudiar teología sistemática. Entonces, esto del modalismo, todavía hasta la actualidad hay algunas denominaciones que pueden enseñar esto. Esto es trascendental, hermanos, o sea, esto es trascendental. No podríamos llamar hermanos a alguien que está desechando las personas de Dios. O sea, Dios de tres personas no sería llamado hermano y no sería llamado un cristiano, la verdad, no sería llamado cristiano. Por otro lado, vamos a otra corriente que creo que es la más fuerte y que más pelea ha dado durante siglos. Esto es el arrianismo. Vimos el modalismo, ahora vamos a revisar acerca del arrianismo. Esto le doy y usted puede tranquilamente seguir investigando en fuentes adecuadas, no solo va y pone en el internet modalismo y va a encontrar un montón de cosas ahí medias extrañas. No, hay que buscar en fuentes confiables, hermanos, en lugares serios que se dedican al estudio de la palabra. Entonces, el arrianismo niega de manera tácita la plena deidad del Hijo y del Espíritu Santo. En el anterior, en el modalismo, sí se cree que es Dios, pero es una sola persona. Pero en el arrianismo se niega de manera tácita la deidad del Hijo, del Señor Jesucristo, y la deidad del Espíritu Santo. ¿Qué me refiero a deidad, hermano? La divinidad, de que es Dios. Se niega esto. Y ahí hay una gran controversia que se conoce como la controversia arriana. Miren, el término arrianismo se deriva de Arrio, un hombre llamado Arrio. Era un obispo de Alejandría. Los puntos de vista de este hombre fueron refutados, condenados en un concilio llamado el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Usted me dice, no, pues es que ¿por qué el concilio? Que esos son hombres con errores, listo, o sea, pero Dios ha permitido que existan concilios, no solo uno, algunos concilios. Y Dios ha permitido que en aquellos concilios, gente obviamente guiada por Dios, porque eso es lo que vemos y es lo que tenemos, porque hay unos concilios que son errados, sí, hay unos concilios inadecuados, concilios ahí medios falseteados, entre ellos muchos de los concilios católicos que han tratado de defender su doctrina, pero concilios serios que han permanecido hasta nuestros días como enseñanza existen. Este concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, sí, ahí se da, y bueno, ahí está este hombre, ¿no? En el obispo, Arrio, que fue condenado por este concilio. Este hombre, Arrio, murió en el 336 después de Cristo. Y Arrio señalaba que Dios Padre en cierto momento creó al Hijo. Esto es lo que él decía. Dios Padre en cierto momento creó al Hijo y antes de que todo exista, el Hijo ya existió, eso sí decía, pero antes de que exista la creación, Dios ya creó al Hijo. Fíjese esto, ¿no? Tratando de explicar, porque yo me imagino dándole la vuelta en su cabeza un montón de cosas de las que nosotros, como le decía, no es que podemos entender con toda claridad.
pero me imagino que le estaba dando vueltas y él decide y dice, no, esto es así y así voy a enseñar y así tendrán que aprender. Arrianismo, ¿sí? Dios Padre fue aquel que creó al Hijo, eso sostenía. Y que el Espíritu Santo no existía, sino hasta después, o sea, que también fue creado en su momento. Por lo tanto, él decía, aunque el Hijo sí es celestial, sí existía antes de la creación y sí se merece reverencia, y es mayor que toda la creación, pero con todo eso no es igual al Padre. Sí, eso sostenía. Sí es celestial, sí es mayor que cualquier otra cosa que exista, pero no es igual que al Padre, no tiene la misma esencia y no tiene los mismos atributos. El arrianismo sostiene esto, que no tiene los mismos atributos. Nosotros, ¿qué hemos aprendido, hermanos? Que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo tienen los mismos atributos, nadie es más ni menos. Es un solo Dios en tres personas. Ahora, esta posición arriana puede llegar incluso a decir, hermanos, que para no causar como mucha controversia, dicen, el Hijo es como el Padre. Y hasta dicen, es similar al Padre. Similar al Padre. Pero no es. En su naturaleza, no es como el Padre. O sea, nos hacen como que por ahí es igual, parece, pero que sí es, pero en realidad no es tanto. Y esto a mí me recuerda a personas que nos solían ir a golpear, porque ahora ya creo que ha bajado eso, pero nos solían ir a golpear las puertas para compartirnos acerca del reino y veníamos ahí en las revistas unos leones al lado de un niñito y cosas así y después uno se daba cuenta que estaban diciendo de que Jesucristo no es Dios. Los arrianos dependen fuertemente de unos pasajes en la Biblia donde al Señor Jesucristo se le llama el unigénito. Esa es su defensa de ellos, ¿verdad? Juan 1:14 dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Unigénito dice, ¿no? La Biblia. Juan 3:16, muy conocido, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en las cartas de Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9, ahí tome nota, lo revisa tranquilamente después, ¿ya? Primera de Juan 4, 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. O sea, en estos pasajes encontramos la palabra unigénito, que se entiende por engendrado. O sea, que Cristo fue engendrado por el Padre. Y razonaban y decían ellos, no, esto debe ser que Dios fue aquel, como nos dice aquí, que engendró a su Hijo, porque si es unigénito es porque fue engendrado, porque según lo que nosotros, la concepción humana, ese es el papel de engendrar, o sea, tener un hijo, crear un hijo. En el caso de la mujer, dar a luz un hijo. Los padres engendran un hijo. Entonces, cuando nos dice unigénito, que tiene que ver con el engendrar, entonces ellos dicen sí, pues, o sea, fue engendrado. Entonces fue como creado. Ahora,
En Colosenses también, vamos a Colosenses 1:15, hay un respaldo adicional, porque se utiliza otra palabra que tiene que ver con lo mismo. Y dice en Colosenses 1:15, dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Primogénito. A ver, unigénito es el único hijo, ¿no es cierto? Primogénito es el primero. Y tiene que ver con el hecho de engendrar. O sea, acá ellos dicen, ¿acaso aquí no dice primogénito? O sea, ¿acaso aquí no dice que fue engendrado por Dios como el primero? Y si esto es verdad, necesariamente tal vez el Espíritu Santo también tuvo que ser creado por el mismo Padre. Mire, si nosotros nos quedamos ahí sin hacer un análisis adecuado, tal vez decimos, okay, parece que tienen razón. Parece que tienen razón, pero no, estos pasajes no nos exigen creer una posición arriana, para nada. Porque si ustedes se fijan, por ejemplo, en Colosenses 1:15, que es lo que leímos al último, sí, a Cristo ahí se le llama el primogénito de toda la creación, pero está diciendo en el sentido de que quiere decir que el Señor Jesucristo tiene todos los derechos y toda la autoridad. No está refiriéndose a que fue engendrado como primero en sí, sino que tiene los derechos, porque ese era el contexto cultural que tenían. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Hebreos 12:16? Hebreos 12:16 dice lo siguiente: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú? Dice, porque por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Qué es lo que él vendió? O sea, si nosotros razonamos y queremos hacer reflexión como están haciendo los arrianos, tendríamos que decir, o sea, ¿qué vendió? O sea, vendió sus derechos. Eso es lo que vendió, se dio sus derechos. No podía cambiar el hecho de haber nacido primero, eso no se puede cambiar. Entonces no está hablando de eso, el contexto estaba diciendo que cuando dice primogénito, está diciendo, él tiene los derechos y la autoridad de primogénito. Pero si no, nosotros no relacionamos estas cosas, entramos en una confusión que nos explotaría la cabeza, hermanos. Pero es así de sencillo. Bueno, no es así no creo que sería la palabra sencillo, porque para llegar a esto seguro que se tuvo que estudiar, ¿no es cierto? Y revisar. Porque para que exista el concilio de Nicea, realmente se quiso establecer verdades bíblicas que se estaban torciendo. Es que la iglesia primitiva empieza a tener un desarrollo y empieza a tener, a establecer su doctrina, pero resulta que en ese camino se empieza a perder. Entonces es necesario un concilio para establecer lo que es verdad y que no puede ser cambiado. No puede ser por ahí evolucionado. Ahora, aquí le digo esto porque la palabra, griega que se utiliza para primogénito es la palabra prototokos, que significa privilegio, autoridad. Eso significa. Entonces no hay a dónde perderse. Usted va al diccionario bíblico donde puede ver los términos originales. Ahora es facilito, va en la Biblia electrónica, mete ahí en el término griego, hebreo que necesita saber y sabe realmente qué palabra es la que estaban diciendo. Y la palabra es privilegio, autoridad, de primogénito. Entonces, aquí Cristo tiene los privilegios de autoridad, de gobierno, privilegios que le pertenecen al primogénito con respecto a toda la creación. Es más, algunas traducciones en nuestros días, usted sabe que hoy existen algunas traducciones y es hermoso tener esa claridad sin dejar lo esencial, ¿no? Porque unas pueden
ahí. Para estudiar algunas no les sirven, yo les soy bien claro. Para estudiar la palabra, o sea, no es que todas las versiones son las que tengo que yo estudiarlas, no, porque algunas son basadas en versiones anteriores. Pero, por ejemplo, hay una versión que es la Nueva Traducción Viviente, y no solo esa, la traducción de palabra del lenguaje actual, la palabra de Dios para todos, nos dicen de la siguiente manera. El mismo Colosenses 1:15 dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Mire toda esa aclaración que nos hace cuando dice es el primogénito, que decíamos en la otra versión. Le voy a leer en la otra versión que dice el primogénito de toda la creación. Aquí dice, Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Por si acaso a alguien le quede duda y por si acaso algún arriano todavía quiera decir algo, en otras palabras. El arrianismo mantenía este tipo de cosas. Ahora entonces, en cuanto a los otros pasajes que hablaba de unigénito, ¿sí? La iglesia primitiva sintió tan fuerte que unigénito no tuvo mucha controversia durante la historia. Cuando ellos leían unigénito, ellos sabían que completamente se estaba refiriendo a Dios mismo. Entonces no hubo mucha controversia, aunque quisieron utilizar los arrianos, pero en primogénito sí se dio esta discusión. Entonces, este credo niceno, que es esto de Nicea en el año 325, afirmó que Cristo era sí engendrado, pero no creado. Sí, engendrado, pero no creado. ¿Y cómo lo afirma? De esta forma. Le voy a leer la porción de este concilio, ¿ya? Dice: creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado del Padre, el unigénito, es decir, de la esencia del Padre, Dios de Dios, luz de luz. Mire, o sea, antes de terminar quiero decirle esto. Dicen, está bien, engendrado quiere decir engendrado, listo, está bien, es engendrado, pero es el unigénito, es decir, la esencia del Padre, es Dios de Dios, luz de luz, el mismo Dios del mismo Dios. Fíjese esta frase escrita: el mismo Dios del mismo Dios, engendrado, no hecho, dice, pues es de una sustancia con el Padre. O sea, no te quede duda de que es el mismo Dios. O sea, por si acaso alguien quiera negar la divinidad del Señor Jesucristo. Eso pasa en el año 325, pero luego en el año 381, esta misma frase se confirma en un concilio que es el concilio de Constantinopla. Estos dos concilios, acuérdense, de Nicea y el concilio de Constantinopla, unos años más adelante, ¿no? Ahí, a esto que ya estaba escrito en el concilio de Nicea, se agrega y se añade lo siguiente, porque estaba quedando algunas cosas como en el aire, y a esta frase que dice antes de todos los siglos, ¿sí? Se añade al engendrado por el Padre se añade antes de todos los siglos. Esta frase, para que sepan que desde antes ya existía, antes de que todo exista, y para indicar de que era eterno. Y se empieza a hacer unos añadidos para que siga bien. Yo me imagino, y eso es lo que se sabe hasta ahora, que durante esos años todavía había discusiones. Seguro alguien no estaba de acuerdo. Y es más, los arrianos siguieron su lucha durante todo el siglo IV después de Cristo. Ahí hubo una lucha constante. Y entonces ellos siguieron haciendo estas aclaraciones. Ahora, esto de la palabra engendrado, que es lo que nos quedaría como pendiente, porque se supone que implica algo de creado,
y que en el concilio de Nicea dice, sí, bueno, está bien, es engendrado porque podríamos entenderlo así, pero es el mismo Dios, es la misma luz, o sea, no les quede duda de eso. Eso hasta nuestros días no hay mayor, lo que sabemos es esto, hermanos. Ahora, si quiere alguna otra explicación, le pueden decir un montón de cosas, pero esto es lo que tenemos hasta nuestros días. Alguna vez ahí, si usted quiere, delante del Señor, le pregunta a ver si Él le responde, a ver si todavía tiene ese tipo de dudas en la misma presencia de Dios. Yo pienso, alguna vez he dicho, no, yo ahí delante del Señor, yo tengo una lista de cositas que voy a preguntar. Y digo después, ¿será que estaré preguntando ante tanta hermosura de mi Señor? Capaz que ahí la lista quedó de lado. Ay, quedó todo. En este credo de Nicea, hermanos, había un repudio hacia el arrianismo. Sí, o sea, era ya repudiada esta enseñanza, y por eso es que al final de este credo quedó escrita la misma sustancia del Padre. O sea, le añadieron esto, ¿no? Sustancia del Padre, quiere decir que es lo mismo, Ahora, el problema con el arrianismo son dos palabras, hermanas, que se encuentran ahí. Dos palabras que se hicieron famosas en la doctrina cristiana. Una tiene que ver con la misma naturaleza y otro con naturaleza similar. ¿Por qué? Porque las palabras que se usaban eran las siguientes. Le voy a decir y va usted a notar la diferencia. La una palabra es homoousios, y la otra es homoiousios. O sea, la diferencia es la i. En el griego es la griega iota, se llama, i. Y esa diferencia causó toda esta discusión. Todo el siglo IV, como le decía, después de Cristo, fue una discusión constante. Muchos han llegado a decir, pero ¿no habrá algo más necio de que esa discusión por una simple letra? Pero déjeme decirle que esa letra es trascendental. O sea, es trascendental. Esa es la que está hablando de la divinidad del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces sí fue necesario esa discusión. Entonces hablamos del modalismo, queda sin fundamento, hablamos del arrianismo, una discusión que se quitó ya en estos concilios, y si alguien todavía existen arrianos, bueno, ya pues, o sea, desecharon todo lo que ha pasado con la historia de la iglesia, porque usted tiene que ver con la historia de la iglesia. Hay otra posición que se llama el subordinacionismo, no de subordinado, subordinacionismo. Cuando se habla del arrianismo es necesario también hablar del subordinacionismo. Entonces, al afirmarse, hermanos, en el subordinacionismo, repito, subordinacionismo, ¿ya? Subordinacionismo, de subordinado. Miren, ya cuando se afirman estos concilios de Nicea en el 325 después de Cristo, el de Constantinopla en el 381 después de Cristo, ¿sí? Que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre. Entonces, la iglesia primitiva, cuando adopta este concilio, la enseñanza del concilio, ellos empiezan a desechar algunas otras cosas que se estaban dando, como esto del subordinacionismo. ¿Qué quiere decir esto? El arrianismo sostenía de que el Hijo fue creado y que no era divino. El subordinacionismo sostenía que el Hijo era eterno, o sea, no creado, que sí era divino. Pero igual que el arrianismo decían, pero igual no es igual que el Padre. O sea, sí es eterno, sí es divino, pero no es igual que el Padre, no tiene los mismos atributos que el Padre. O sea, empezaron a coger algo de lo que estaban viendo, pero sostenían todavía algo, no querían soltar. Entonces, el Hijo era prácticamente inferior al Padre. Había subordinados,
sea, el Hijo estaba subordinado al Padre. Eso es lo que sostenían ellos. Ahora, el Padre, uno de los hombres más conocidos en todo esto y que se le conoce como padre de la iglesia primitiva, fue este hombre llamado Orígenes, en el año 185 hasta el 254. Antes que se den los concilios, este hombre llamado Orígenes abogaba este subordinacionismo, ¿no? Y sostenía que el Hijo era inferior al Padre en ser y que el Hijo eternamente se derivaba del Padre. Él ya había hablado de esto y esto se sostenía por algún tiempo hasta que llega este concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, y prácticamente los arrianos son quitados del camino prácticamente, y también el subordinacionismo también de paso, aunque la lucha era contra los arrianos, los que profesaban el subordinacionismo también fueron quitados del camino. Ahora, Orígenes, este hombre no tuvo muchos seguidores, sí, no es que fue algo muy, muy grande, pero su posición también se llegó a conocer. Pero hay algo que hay que resaltar con respecto cuando hablamos de la Trinidad y que estos concilios y estos errores de negar la Trinidad que se daban y que se creaban, y hubo alguien que profesó algo que es lo que tenemos hasta ahora, que es la Trinidad, y que hay que ver, que se llama esto el credo atanasiano. ¿Quién fue? Atanasio, ¿no es cierto? Muchos dirigentes de la iglesia primitiva sí contribuían a esto de creer de la forma correcta la Trinidad, pero el más influyente en ese tiempo fue Atanasio, ¿sí? Este era un hombre joven, tenía alrededor de 29 años cuando él llega al concilio de Nicea en el 325. Ahí llega este hombre, este jovencito, 29 años. ¿Hay alguien de 29 años aquí? No me digan. Fue un silencio. De menos de 29 años. Sí hay, pues, ahí están. Justo de menos de 29 años de ahí. Mire, así de jovencitos llegan al concilio de Nicea, no como miembro oficial del concilio, pero era el secretario del obispo. ¿Sí? Y él llega después, en el año 328, a ser obispo de Alejandría, obispo de Alejandría, Atanasio. Y aunque en Nicea fueron condenados los arrianos y su enseñanza y sus puntos de vista, se consideró, los arrianos ya no se consideraban nada más como algo religioso, sino que se convirtieron en un grupo político. Y levantaron un movimiento muy fuerte que, como les cuento, luchó prácticamente durante todo un siglo para defender su posición, pero ya desde el punto de vista político tenían influencia política. Y esto llevó a una lucha. Y ahí se hace presente este hombre llamado Atanasio, que llegó a ser un punto focal para defender la Trinidad y defender los principios que bíblicamente se habían reconocido a través del tiempo, y era prácticamente Atanasio en contra de todo este movimiento político de los arrianos y del subordinacionismo y muchos otros que se crearon, y este hombre defendió hasta el último. Y hoy se conoce como el credo atanasiano, aunque no es que él creó algo ahí y creó un credo atanasiano, sino que después se lo reconoció como uno de los fundadores, digamos, de esta defensa de la Trinidad. O sea, cuando uno habla de la defensa de la Trinidad que se puede ver en la palabra de Dios, tenemos que traer a nuestra mente a este hombre llamado Atanasio. Y hoy la iglesia católica, cristiana católica, la iglesia protestante, usted sabe que el protestante es todo lo que está fuera del catolicismo, pero me refiero a protestante de la iglesia cristiana, sí, verdadera, la iglesia que sigue los principios del Señor. Creemos fielmente en lo que Atanasio defendió, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo,
Dios Espíritu Santo, ¿sí? 3 personas, ¿sí? Plenamente divinas, un solo Dios. Ese es de los principios que él defendió. Ahora, hubo otro movimiento que fue el adopcionismo, ¿sí? De adoptar. El adopcionismo, ahí les voy a contar sobre esto, aunque no es muy trascendental y no tuvo mucha notoriedad, pero es necesario porque sí se escuchó sobre este tema, y los adopcionistas sostienen que Cristo existió antes de que naciera, que Cristo no existió divinamente antes de que Él nazca, y que fue divino cuando Dios le adopta como hijo, cuando nace, y que antes nunca existió como un ser divino, y que obviamente no existió, no es Dios. O sea, Él fue Dios únicamente cuando nació. Él fue creado y ahí se le dio atributos divinos. Pero vea, eso, como le digo, eso peor todavía, ¿no? Si vamos a la palabra, vemos el Génesis, vemos hasta el Apocalipsis, nosotros vemos al Señor, pero al Señor Jesucristo actuando en todo, desde la misma creación, porque hay evidencia bíblica, pero contundente sobre esto, pero les nombro porque realmente sí existió este tema. Ahora, hay una cláusula que se llama la cláusula de filioque. ¿Qué quiere decir, hermanos amados? La controversia, que se da sobre el arrianismo tiene un cierre en el Concilio de Constantinopla, 381 después de Cristo. Este concilio se reafirma con las declaraciones de Nicea, ¿no es cierto? Y se añade una declaración también ahí que es necesario recalcar con respecto a la deidad del Espíritu Santo, porque entre el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla ya se empezó a hablar en cambio del Espíritu Santo. Ya del Hijo ya se estableció, pero del Espíritu Santo como que todavía existía una disputa, una pelea, dudas y por ahí. Entonces ahí también en el concilio de Constantinopla en el 381 se declara que no se vayan a olvidar de la deidad del Espíritu Santo y de la personalidad del Espíritu Santo y la relación que existe entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, porque hay una relación de persona, ¿no es cierto? Voy a leer, por ejemplo, ¿dónde le tengo aquí? Miren, en el concilio de Filioque que les estaba diciendo, ahí se trata de hacer una conexión. Ya se hace con la conexión del Espíritu Santo, del Hijo, y que procede del Padre, ¿no es cierto? El Espíritu Santo también. Y ahí se empieza a darse una controversia en la iglesia, especialmente la iglesia católica romana y la iglesia católica ortodoxa. Y en el año 1054, por esas fechas, se empieza a dar una separación, que es la separación del catolicismo que hoy vemos. La iglesia católica romana, y hay católicos rusos, por ejemplo. ¿Sí usted ha visto? Que hay católicos rusos, unos que tienen la iglesia ortodoxa y que creen prácticamente de la misma forma en la gran mayoría, pero son separados, no pertenecen a la iglesia católica romana. Y es porque se añade esta parte y del Hijo que, eso quiere decir filioque, ¿no? Y del Hijo que. Entonces, que procede del Padre, procede del Espíritu Santo y también procede del Hijo. Entonces, las versiones simplemente decían que procede del Padre, el Espíritu Santo, pero ahora resulta que en lo que está es en este concilio, que hay un concilio que es de España, de Toledo se llama, en el año 589, se da otro concilio después del Constantinopla, se da ese concilio y ahí se añade también y procede del Hijo. Y queda una relación constante porque ahí había muchas cosas que todavía estaban en el aire. Por ejemplo, el Espíritu Santo
¿qué dice que el Hijo? El Espíritu Santo procede del Padre, no había duda, ya quedó claro. Ahora resulta que procede del Hijo. ¿Y por qué? Porque dice que yo os enviaré el Consolador, dice el Hijo. Sí hemos leído esa porción de la palabra. Yo os dejaré el Consolador. Y eso realmente había que tomarlo en cuenta, y algo que estaba quedando como en el aire. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el Espíritu de cual procede el Padre, Él dará testimonio acerca de mí, ¿no? A quien yo os enviaré del Padre. Eso dice el Señor Jesucristo. O sea, el Espíritu Santo procede del Padre, pero también procede del Hijo. Y en Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces quedaba en el aire esto de que sí, el Espíritu procede también del Hijo. Y esto afianzaba la doctrina de la Trinidad, que es la que hoy tenemos nosotros y la que hoy creemos. O sea que no es de gana, hermanos, de esto que nosotros profesamos como cristianos. Y para concluir le digo, porque el tiempo ya se me fue, tengo un montón de cosas ahí que decirle, pero quedará para la próxima clase que exista, para el próximo estudio que tengamos. Pero hermanos amados, esto que usted acaba de recibir, que es parte de la historia de la iglesia, y que acerca de estos concilios y estas discusiones que se dieron, nos ha llevado a tener la claridad al pueblo de Dios hoy acerca de la Trinidad. O sea que si hoy una persona se llama cristiana, es porque cree en la Trinidad, hermano. Cuidado, vaya a dejarse engañar y pensar que un cristiano es cualquiera que niega este tipo de cosas, porque hay un montón que por ahí pueden andar. Amén, hermanos cristianos. Entonces los verdaderos cristianos proclamamos la Trinidad de Dios. Amén. Le dejamos ahí el estudio de esta noche, hermanos. Yo sé que es un poco pesadito y todo eso, pero vale la pena tener esta parte clara. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos también esta parte histórica, mi Señor, que quede sembrada esta semilla en nuestros corazones. Y Señor, guía a tus hijos, a tu pueblo para seguir asimilando estos estudios, mi Señor, que tú seas guiando si investigan, si siguen leyendo, porque ese es nuestro objetivo, conocer un poco más, mi Señor, que seas tú guiándonos en cada cosa que leemos, en cada cosa que estudiamos, mi Señor. Tú eres todo para nosotros y en ti confiamos, no en el ser humano, no en nuestro propio intelecto, en nuestros pensamientos, sino en lo que tú nos guíes, mi Señor, y siempre pedimos tu guía. Yo, como tu siervo, pido esa guía también para tu pueblo, mi Señor, para los hermanos, inclusive que no son parte de nuestra congregación y que son parte de estos estudios. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos de una manera poderosa, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.